Me llamó mucho la atención este fin de semana cuando una líder indígena joven confrontó a Marlon Vargas y le preguntó qué ha pasado con los acuerdos a los que se llegaron en paros anteriores. Concretamente en el paro del 2022, cuando se llevaron a cabo largas mesas de negociación durante algunos meses con la mediación de la Iglesia, el Gobierno Nacional. Ahí estuvo Francisco Jiménez como representante del gobierno, era el ministro de Gobierno en ese momento, y a la cabeza de las negociaciones estuvo la alta dirigencia indígena, con Leonidas Issa como la principal autoridad representante de los grupos indígenas. Y esta joven indígena le preguntaba qué pasó con todos los acuerdos, por qué estamos nuevamente en las calles, por qué estamos nuevamente reclamando las mismas cosas que ya se supone habían llegado a acuerdos o se habían avanzado en acuerdos: educación, salud, educación bilingüe intercultural, es decir, algunos de las aspiraciones que los grupos indígenas vienen teniendo desde hace años y que la dirigencia indígena no ha logrado llegar a ningún acuerdo con los gobiernos de turno para poder beneficiar, cumplir con esas aspiraciones de los distintos grupos indígenas. ¿Qué pasó en las conversaciones del 2022 después de meses de negociación que terminaron el 14 de octubre del 2022? 14 de octubre, sí, de 2022 terminaron, se cerraron las mesas de diálogo, se llegaron a acuerdos en la mayoría de mesas, se establecieron unos puntos de desacuerdo en los cuales había que seguir conversando, entre ellos la mesa justamente de la focalización, que no consiguió implementar un sistema en concreto, pero se avanzó en muchos puntos porque sobre los cuales se podría focalizar el subsidio a los combustibles. Es decir, ya se llegó a un acuerdo, esto es muy importante, ya se llegó a un acuerdo o una unidad de criterio de que los subsidios tenían que ser eliminados. Sin embargo, había que focalizar hacia los sectores que necesitaban todavía ese apoyo, ese acompañamiento, esa ayuda del Estado. Y para eso se establecieron ya algunos criterios sobre los cuales debía definirse quién debe recibir el subsidio y quién no en materia de transporte. Entonces se habló del cilindraje de los vehículos, de la propiedad de los vehículos, porque hay muchos transportistas que tienen 2, 3 unidades, entonces no son personas de escasos recursos que merezcan recibir un subsidio. Sus ingresos anuales o mensuales, ingresos del propietario, distinción entre transporte urbano y transporte rural. En el transporte rural se acordó o se determinó que se debía priorizar el transporte comunitario. Estos criterios quedaron sentados en la mesa, pero no materializados ni oficializados como política. Eso tenía que seguirse trabajando. ¿Qué fue lo que pasó en esos meses, desde octubre del 2022 hasta mayo del 2023, en que Guillermo Lasso declara la muerte cruzada, se termina el gobierno y hay que ir nuevamente a elecciones? ¿Qué pasó con los grupos indígenas y con esos 29 asambleístas que tenía Pachakutik en ese entonces y que pudieron haber continuado con esa fuerza política que tenía en ese momento Pachakutik? Debían haber continuado con las conversaciones para poder llegar a acuerdos que no nos lleven nuevamente a la paralización en la que estamos ahorita, y que lo que logran principalmente es visibilización para los líderes indígenas, pero nuevamente pérdidas, no solamente económicas, pérdidas de vidas. Tenemos un comunero muerto, frío, confrontación, heridos, y toda esta situación que se está viviendo en este momento, principalmente en la provincia de Imbabura, ahora con 10 provincias en estado de excepción, y una amenaza nuevamente de tomarse la ciudad de Quito como forma de presión política. ¿Para qué? ¿Para nuevamente sentarse a conversar de las mismas cosas? Hay que preguntarle a Pachakutik cuál fue la posición que tomó frente al gobierno de Guillermo Lasso y al juicio político que planteó la oposición en ese momento. Cuando lograron avances tan importantes en las conversaciones y acuerdos tan esperados por los grupos indígenas, ¿qué decidieron? ¿Apoyar el juicio político?
Lo dejo esto como en pregunta, porque sí es importante que nos sentemos a pensar qué fue lo que pasó y respondamos pues a esas preguntas que ahora los jóvenes indígenas están haciendo de por qué otra vez tienen que estar en las calles aguantando frío, aguantando hambre, aguantando la confrontación, aguantando la violencia de lado y lado que hay en este momento para pedir las mismas cosas sobre las cuales ya se discutieron, ya se negociaron y ya se acordaron en el 2022. Este es un llamado de la atención para la dirigencia indígena, que no puede pues ir de paro en paro imponiendo cosas, chantajeando al gobierno de turno y causando terror, aterrorizando a la población en general y siendo los principales causantes de tanta pérdida que en este momento ya está reclamando la provincia de Imbabura con sus habitantes, muchos de ellos indígenas, que dicen que les dejen trabajar. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis.